Comienzo a la clase de hoy, 17 del 12, y vamos a ver las señales analógicas y las señales digitales. Después, en la parte de programación de Arduino, vamos a ver la instrucción for, que forma parte de las estructuras de repetición, con el ejemplo del control de diodos LED en secuencia. Señales analógicas y señales digitales. La clase pasada hablamos de corriente continua y de corriente alterna. La corriente continua es la que mantiene su valor de voltaje en forma estable a lo largo del tiempo y no presenta fluctuaciones en su polaridad. Por supuesto, uno tiene el caso de una batería o de una pila y uno mide el voltaje cuando la batería o la pila está cargada. Ese voltaje en realidad va variando. En la realidad, en el mundo físico real, va disminuyendo. Pero, al ser corriente continua, en ningún momento cambia de polaridad, ni alterna de polaridad. O sea, no pasa de positivo a negativo. La corriente siempre circula en su sentido electrónico, del negativo hacia el positivo. En el caso de la corriente alterna, los valores de voltaje de la corriente alterna pasaban de positivo a negativo varias veces por segundo. La corriente alterna tiene una gran ventaja en la cuestión del transporte a distancia, pero los aparatos electrónicos no funcionan con corriente alterna, funcionan con corriente continua. Entonces había que hacer una conversión, después ya lo vamos a ver. Se transforma de corriente alterna, que cambia 50 veces por segundo, a corriente continua, que está estable en el tiempo. Señales analógicas. Acá tenemos una representación. En el eje de las X está indicado el tiempo y en el eje de las Y está indicado el voltaje, la amplitud en voltaje. Fíjense que esta señal va variando a lo largo del tiempo en una manera regular, no se presentan interrupciones en su evolución a lo largo del tiempo, no hay cortes. Esta es una de las características de las señales analógicas. Hay una continuidad en sus valores. Si nosotros conectamos a Arduino o a cualquier otro dispositivo un sensor de temperatura que convierta las variaciones de la temperatura del medio ambiente en valores de voltaje, vamos a obtener, según las variaciones de la temperatura, variaciones del voltaje que nos va a estar entregando ese dispositivo. Y nosotros medimos a la salida de ese sensor de temperatura, vamos a observar que la tensión, fíjense que acá está representado voltios en el eje de las Y y tiempo en el eje de las X. A lo largo del tiempo va a ir variando ese voltaje, pero no hay interrupciones, no hay cortes abruptos, no está previsto que esta señal sea fragmentada a lo largo del tiempo. O sea, hay una continuidad en los valores. Acá hay un voltaje bajo, acá hay un voltaje más alto, otro voltaje más bajo, uno más alto, acá hay un pico de voltaje. Entre dos puntos de esta señal existen las mismas propiedades que en una línea que nosotros podemos analizarla matemáticamente, en geometría, hacer alguna operación matemática, y vamos a ver que entre dos puntos de una línea hay infinitos puntos intermedios. Entonces decimos que una característica de las señales analógicas es que son continuas en el tiempo. Son continuas, pero no en el sentido de la corriente continua, que la corriente continua mantiene su voltaje constante a lo largo del tiempo. En este caso, la continuidad a lo cual se refiere este término cuando se dice que una señal analógica es continua, se está refiriendo a que entre dos puntos cualquiera de esta línea que se ha determinado con las variaciones del voltaje, hay infinitos valores intermedios. En el caso de las señales digitales, tienen solamente dos valores. En Arduino 0 era 0 voltio, 1 son 5 voltios.
Entonces tenemos que en algunos momentos esta señal va a valer 0 voltios, de repente sube, vale 5 voltios, baja, vale 0 voltios, sube y así. Entonces, estos valores de voltaje, valores bajos de voltaje y valores altos, están representando, están codificando números. El valor bajo representa un 0. El valor alto representa un 1. Y estas sucesiones de ceros y unos se utilizan para codificar datos que tienen que ser manejados dentro de las computadoras. Cada 0 o cada 1 se llama bit. El 1 es un bit y el 0 es un bit. Un conjunto de 8 bits conforma un byte. Las entradas analógicas de Arduino, acuérdense que la placa de Arduino tenía por un lado las entradas salidas digitales y por otro lado tenía las entradas analógicas. En estas entradas analógicas se ingresan este tipo de señales. Señales analógicas que corresponden a variaciones de temperatura, de luminosidad, que están captadas por un elemento, una célula fotoeléctrica, un sensor de temperatura, que nos entrega variaciones del voltaje que se van produciendo de esta forma. Y esas variaciones de estas señales analógicas se ingresan a las entradas analógicas. En cambio, las entradas salidas digitales solamente trabajan con las señales digitales, con estas señales, ceros y unos. Cuando nosotros ingresamos señales analógicas a las entradas analógicas de Arduino, internamente Arduino tiene un conversor que convierte de analógico a digital. ADC corresponde a Analog Digital Converter, o sea, conversor analógico digital, CAT sería en castellano, el cual recibe una señal analógica y este conversor lo transforma en datos digitales para ingresarlo a Arduino. Algunas preguntas. Exactamente. Las señales analógicas son lo opuesto a discretas. Las señales digitales son discretas. ¿Por qué? Porque mientras que las señales analógicas son continuas en el tiempo, no hay interrupciones, las señales digitales existen solamente dos valores, o sea, hay un 0 y hay un valor alto, y un corte, un 0, un alto, son valores separados, ¿no es cierto? Esto vale 0, pero no hay infinitos números entre 0 y 1. O sea, no, en este tipo de señales, no es que entre el 0 y el 1 existan valores 0,001, 0,0002, 003 y así. No, hay cortes, son señales que valen esto y en este momento valen esto otro. 0 y 1, 0 y 1. Son valores discretos, o sea, no hay continuidad entre dos valores contiguos. O sea, pasa de un valor al otro, no hay valores intermedios. Entonces se dicen que son señales discretas. ¿Alguna pregunta más? A ver. ¿Alguna duda? Cecilia, ¿te quedó claro qué sería este concepto de discreto? Justamente se oponen. Las señales analógicas son continuas y las señales digitales son discretas. Bueno. Bien, pues vamos a entrar ahora el tema de las estructuras de control en la programación de Arduino. Las estructuras de control son instrucciones de la programación que nos permiten controlar el flujo del programa, o sea, cómo se va desarrollando a lo largo del tiempo el programa. Si en un momento tiene que repetir una parte del programa, porque la función que necesita el programa en ese momento es repetir tantas veces parte del programa, o en algún momento tiene que tomar una decisión, si pasa esto, ir por este lado, pero si no, que se vaya por este otro. Todas esas instrucciones que existen dentro de un lenguaje de programación se llaman
estructuras de control. Una de las estructuras más importantes es la instrucción for o el bucle for. Es muy importante esta instrucción porque junto con el if se puede hacer todo un programa. En programación se utiliza lo que se llama diagrama de flujo para representar gráficamente cómo es el desarrollo de un programa, cuáles son los pasos o las operaciones que va realizando el programa. Y se los representa gráficamente utilizando algunos símbolos. Por ejemplo, en este diagramita está representado el programa Blink, el que se prende y apaga un LED. En el inicio simplemente está el arranque de Arduino. Luego, el programa lo que hace es el voice setup. ¿Cuántas veces se ejecutaba el voice setup? A ver, ¿se acuerdan? Una. Exactamente. El voice setup se ejecutaba una sola vez. Entonces, se enciende el Arduino, se ejecuta el voice setup y el programa va siguiendo este caminito. Y después entra al void loop. Pero fíjense que el void loop, justamente porque es un loop, queda ejecutándose infinitamente mientras esté alimentado el Arduino. O sea, ¿cuántas veces se ejecutaba el void loop? Todo lo que yo quiera. No había límite, No hay límite. era infinito. Queda infinitamente. Entonces, en un diagrama de flujo está representado así. Siguiendo la línea de desarrollo del programa, llegamos a esta función void loop y esta función queda haciendo el bucle o el loop. En este otro cuadrito están las instrucciones que nosotros le pasamos. Esta corresponde al setup. Seteamos en el setup el modo del pin, el número del pin y lo seteamos como salida. Y después en el loop escribimos, escribir en digital en tal pin un valor alto, esperar 1000 milisegundos, escribir un valor bajo, o sea, apagar el LED, esperar 1000 milisegundos, y quedábamos así en el tiempo ejecutando este loop. Y a propósito de eso, acá está puesto en el Arduino. Ya vamos a ver ahora el IDE de Arduino. Este sería el diagrama de flujo de lo más básico de Arduino, que es el blink, prender y apagar el LED. Lo que vamos a ver ahora es la estructura for. Es una estructura que ya le empieza a dar cierta complejidad al programa. La estructura for es un tipo de instrucción que se caracteriza por tener esta disposición de las sentencias que conforman esta estructura. Una primera sentencia que es la inicialización. Una segunda que es una expresión lógica. Y una tercera que es el incremento o la disminución de un valor. Y luego hay un bloque de código en el cual se realizan unas secuencias de acciones. Acá está el diagramita del for. A primera vista, los que nunca han visto programaciones puede parecer difícil, pero no es tan difícil. Lo que sí es importante que se entienda, porque, digamos, con esto podemos hacer muchas cosas. Tenemos primero acá la instrucción for. Y acá, fíjense, acá tenemos esta palabrita clave que dice int S1 igual a 0. ¿Qué sería esto? Cuando nosotros escribimos int, ponemos un nombre y a ese nombre le asignábamos un valor, ¿qué estábamos declarando acá? ¿Cómo se llamaba eso? Declaración de una variable. Muy bien. Estamos declarando acá la variable S1. Y la variable S1 va a iniciar en 0. Puede iniciar en otro número, pero normalmente en for se inicia en 0. Entonces acá hemos declarado una variable. Corresponde a esto. Fíjense acá, inicialización. Y acá está la declaración de la variable. Hemos declarado una variable de tipo integer o entero
que la bautizamos, le dimos el nombre de S1 y le asignamos un valor inicial de 0. A eso es lo que se llama inicialización. Le damos un valor inicial a la variable. A continuación, después de un punto y coma, sigue una expresión. S1 menor a 5. Quiere decir que esta expresión está dando una condición que mientras S1 sea menor a 5, se va a ejecutar todo este código que le hemos pasado acá. Se va a ejecutar siempre que S1 sea menor a 5. Cuando S1 sea igual o mayor a 5, ya no se va a ejecutar el código. Entonces, fíjense lo que pasa. Esta expresión, por cada repetición que va a hacer este código for, va a verificar si S1 es menor o igual a 5. Ahora vamos a ver cómo se ejecuta el loop. Ahora bien, acá sigue punto y coma, y acá se le asigna al S1, hay otra instrucción que dice S1 más. Este operador más va incrementando en valores de 1 al valor de la variable. Entonces, esto va a actuar de la siguiente forma. Se inicializa. Declaramos la variable S1 en valor 0. Esto va a estar haciendo un loop, un bucle permanentemente. Es como la función loop. Inicia leyendo esta instrucción y luego va ejecutando línea por línea y vuelve al comienzo, vuelve a ejecutar la instrucción. Si se cumple esta condición, va a seguir haciendo línea por línea esto y vuelve. Ahora bien, eso lo va a hacer mientras se cumpla la condición. Y la condición, que es S1 menor a 5, se va a cumplir siempre y cuando S1 sea menor o igual a 5. Porque esto va a funcionar de la siguiente forma. En el primer pase que haga esta estructura, va a arrancar S1 igual a 0. Va a verificar, ¿S1 es menor a 5? Sí, porque es igual a 0. Entonces, todavía la condición es verdadera. Ejecuta todo este código, pero cuando termina de ejecutar este código, a S1 lo incrementa en 1. O sea, mediante este operador más, lo incrementa en 1. Ahora, S1 va a valer 1. La segunda vuelta. Acá, S1 va a ser 1 ahora. ¿S1 es menor a 5? Sí, porque ahora vale 1. Ah, perfecto. Ejecutamos el bloque de código. Pasa a ejecutar la instrucción postbucle, que es esta. Incrementa a S1 en 1. Entonces ahora S1 va a valer 2. Muy bien. Vuelve al comienzo. ¿S1 es menor a 5? Sí, porque ahora S1 va a valer 2. Después de dar toda la vuelta y por haber sido incrementado por S1 va a valer 2. ¿S1 es menor a 5? Sí. Entonces, esta condición sigue siendo verdadera. Va a volver a ejecutar este código. Y luego de que ejecute el código, va a volver a realizar esta instrucción postbucle sumándole un 1 a S1. Entonces, valía 2. Ahora S1 vale 3. Llega de nuevo acá. ¿S1 es menor a 5? Sí, porque S1 vale 3. Ah, perfecto. Ejecuta todo el código. Como ejecuta todo el código y acá le sumo 1, S1 ahora va a valer 4. Vuelve a pasar. S1, ¿cuánto vale ahora? Vale 4. ¿Es menor a 5? Sí. Ejecuta el código, le suma 1 mediante esta instrucción postbucle que tenemos acá. Y ahora va a valer 5. ¿S1 es menor a 5? No, es igual a 5. Ah, bien, entonces esta condición es falsa. Y Fuchs sale del bucle y continúa con el resto del programa. ¿Se entendió hasta ahí? Sí. No es difícil,
Tampoco es tan sencillo de entenderlo la primera vez. Claro, se ejecuta desde el 0 hasta el 0, 1, 2, 3, 4, hasta el 4. Pero el 5 ya es igual. Ale Pedernera pregunta, o sea que se ejecutaría una limitada cantidad de veces. Sí, justamente el for tiene esa propiedad, esa cualidad, que nosotros podemos decir cuántas veces se va a ejecutar este código que tenemos acá. Nosotros definimos cuántas veces queremos que se realice todas esas instrucciones que están acá dentro de este bloque de código. Y eso es buenísimo, porque nosotros podemos decir, queremos que se realice 5 veces, 10 veces. O queremos que lea los 4096 píxeles de la pantalla, que nos devuelva el valor de cada uno de esos píxeles. Y lo hace en un instante, dependiendo de la velocidad del procesador. En el caso de una computadora, o en el caso de la Raspberry. En el caso del Arduino, no, porque el Arduino no trabaja con un monitor. Pero, por ejemplo, este programa, generando gráficos, nos permite manejar píxel por píxel, usando la estructura for, píxel por píxel en una imagen. Eso es lo interesante y, digamos, la potencia que tiene esta instrucción. Entonces, se entendió hasta acá esta cuestión teórica del funcionamiento del for. A ver, Karen, pero podés poner una condición que sea siempre true. En ese caso tenemos que... Sí, también se puede poner. Tendríamos una función similar a la función loop de la Arduino. ¿Cuál sería un ejemplo de la variable S1? Puede ser que se le va subiendo el volumen a un sonido, por ejemplo, sí. O se le va subiendo la intensidad, se le va subiendo la intensidad a un LED para que vaya prendiendo despacito y después cada vez prenda más, con más potencia. Lo que pasa es que para eso tenemos que ver, la clase que viene lo vamos a ver, ya vimos señales analógicas y señales digitales, tenemos que ver lo que se llama modulación PWM. Pero habiendo visto el for y la clase que viene, al comienzo vamos a ver la modulación PWM, después vamos a ver cómo le podemos controlar la luminosidad a un LED. Lo que ahora vamos a hacer es una práctica en el Tinkercad, programar distintas secuencias de los LEDs. Por ejemplo, que hagan este efecto secuencial 5 veces. Que después hagan 5 veces que se prenda la mitad de LED de un lado, la mitad del otro, y después de esas 5 veces que haga algún otro efecto. Y si nosotros queremos que haga toda esa secuencia 5 veces, tendríamos que copiarla 5 veces al mismo código, después copiar 5 veces el otro, copiar 5 veces, y así tendríamos un código inmenso. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar el for para poder controlar bloques en este caso de encendido, de secuencia de los LEDs, y que nosotros controlamos cuántas veces se van a realizar esos bloques. Vamos a pasar al Tinkercad. De nuevo hemos puesto los 8 LEDs alimentados. Acuérdense que los tomábamos el positivo de cada uno de los pines digitales. Bueno, vamos a revisar el código entonces. A ver, esto que hemos hecho acá, int, un nombre y le damos un valor. ¿Cómo se llama esto que hemos hecho ahí? A ver, es una declaración ¿de qué se llama? ¿Variables? Exactamente, es una declaración de variables. Fíjense todas las variables que están declaradas acá. Se ha declarado una variable tiempo a la cual se le asigna el valor de 150. Después tenemos una variable LED que está almacenando o guardando el valor 13, que significa que va a ser esta variable utilizada para indicar el pin 13. Esta otra va a guardar el valor 12, que va a ser utilizada para indicar el pin 12, y así, hasta el pin 8. Muy bien. Acá en el setup, acuérdense que el setup siempre se ejecuta una sola vez,
Y acá nosotros hemos seteado los pines de salida. Acuérdense que el LED 1 era el pin 13. Entonces, hemos seteado estos pines como salidas acá en el setup. Los seteamos una vez y listo. Pero acá en el loop hemos utilizado el for. Ven que acá hay una llave y luego está el for, y el for tiene su propia llave. Esta llave del loop termina acá al final, termina ahí. Y esta llave de este for, porque acá en este bloque de código vamos a encontrar que hay varios for, esta llave del for cierra acá. O sea, que el bloque de código del for comienza en esta llave y termina en esta llave. Bien, vamos a ver qué es lo que va a hacer esto. Vamos a ver qué dice acá. Escribir en digital en LED 1, o sea, en el pin 13 alto. Esperar tiempo. Y este tiempo es esta variable que hemos creado acá, tiempo. Y la llamamos dentro de esta, la llamamos acá, ¿no es cierto? Acá en este delay. Acá va el valor de esa variable. O sea que tiempo vale 150 ahí. A continuación lo apaga el LED, escribir en digital un valor bajo, escribe un valor alto, espera 150 también el valor de tiempo y así. Fíjense que va prendiendo y apagando los LEDs, el LED 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta el 8. O sea que va a prender los LED en un sentido. O sea, lo va a prender desde el 1 hasta el 8. ¿Cuántas veces se va a realizar este bloque de instrucciones? A ver. 5. 5 veces, muy bien. Muy bien. A ver, ¿estamos todos de acuerdo en eso? ¿Que se va a realizar 5 veces? A ver. Perfecto. Significa que se va a repetir entonces 5 veces este código porque el for nos permite justamente hacer tener este control del desarrollo del programa. Una vez que realiza este for termina acá, hay un siguiente for que escribe en digital en el LED 8, luego en el LED 7, en el 6. O sea que el primero escribía desde el 1 al 8 y este otro va a aprender y apagar, digamos, desde el 8 al 1. O sea que la secuencia ahora va a ser al revés. Primero se prendía del 1 al 8 y ahora se va a prender del 8 al 1. A ver, vamos a ver si es cierto. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está. Ahí comenzó otra secuencia. Eso es lo poderoso, digamos, de esta instrucción, de este bucle for. Si nosotros acá quisiéramos poner que prenda 2 veces, acá podemos poner una variable también. Y la cambiamos una sola vez al comienzo y ya se cambia en todo el programa. Ahora lo vamos a hacer así. Vamos a prender 2 veces nada más. Uno, 2, 1, 2. Ahí está. ¿Se entiende entonces cómo funciona el for? Sí, sí, sí. Me gustaría ver en detalle el texto. Les paso el link entonces. Compartir.
Bueno, vamos a ver entonces el IDE de Arduino. Vamos a entrar acá en la página de Arduino. Tienen que entrar a arduino.cc. Está todo sobre Arduino, tanto para principiantes como para desarrolladores. Los últimos modelos de Arduino que trabajan con inteligencia artificial. Y van a la parte de software. Entran a la opción software y acá van a download. Y nos está indicando para descargar la versión del IDE 1.8.13. Esta es la última versión. Entonces después vamos a Windows 7 y más nuevos. Bueno, acá dice contribuir y descargar. Uno puede contribuir con lo que le parezca o quiera o pueda. O sea, esto se usa mucho en todo este tipo de emprendimiento en el hemisferio norte. Uno sabe que está utilizando un sistema que hay gente que está trabajando a pleno en esto y bueno, uno hace una contribución, un apoyo. Pero bueno, también puede solamente descargar. Just download. Entonces vamos y descargamos ahí. Una vez que lo hemos descargado, arduino.cc software download. Una vez que lo hemos descargado, abrimos el IDE de Arduino. IDE Integrated Development Environment. Entorno de desarrollo integrado. O sea, integrado porque aquí podemos escribir el programa, podemos compilarlo. O sea, están integradas varias funciones en un solo programa. Entonces, tenemos la plantilla básica, archivo nuevo, y tenemos el void setup y el void loop. Son las dos funciones que siempre van a estar. Vamos a ir entonces a archivo, ejemplos, y vamos a abrir acá, hay cantidad de ejemplos, vamos a abrir acá en Basics el archivo Blink. Ahí. Acuérdense, ¿cómo se llamaba esto que empieza con una barra y asterisco? Y cierra con asterisco barra. Un comentario. Un comentario. Fíjense que acá, eso es lo lindo que tiene este IDE, este entorno de programación, que nos muestra con distintos colores las palabras claves del programa y, por ejemplo, los comentarios nos muestra en color gris. Este IDE, en realidad, es el mismo entorno de programación de Processing. Cuando nació Arduino, estaba disponible Processing. En ese momento, bueno, se tomó Processing y se hizo todo el desarrollo de Arduino sobre este entorno Processing. Acá también hay otro comentario. La función setup corre una sola vez cuando usted presiona reset o cuando alimenta la placa. Tenemos el setup. Acá seteamos el pin 13. Este LED built-in, este nombre corresponde en el programa de Arduino al pin 13. O sea, poner LED built-in o poner pin 13 es lo mismo. O sea, este nombre está asignado internamente al pin 13. Y acá está el loop. Escribir en digital, en LED built-in, o sea, en el pin 13 un valor alto, esperar 1000, escribir en digital, en el pin 13 un valor bajo, esperar 1000. Fíjense qué interesante esto. Si nosotros, dentro de una función, por ejemplo, acá en el loop, hacemos clic acá, nos marca dónde está la llave que cierra. Entonces, cuando tenemos muchas llaves abiertas dentro de un bloque de programación, está buenísimo porque uno simplemente hace clic y te marca dónde está la llave que abre o cierra todo ese bloque que está contenido entre la llave donde estoy yo y la próxima, la que me está indicando. Eso está muy bueno. Además de todos los avisos que da el programa por los distintos errores que se producen. Bueno, estamos dentro del IDE. Lo principal cuando nosotros abrimos el IDE es ir a herramientas, buscar acá placa y setear la placa. Fíjense la cantidad de placas Arduino que hay. Arduino Zune, Arduino Uno, el Due 1009.
o 10.000, el Arduino Nano, el Mega, el Leonardo, el Micro, cantidad de Arduinos. Arduino Uno Wi-Fi. Pero nosotros tenemos que, si nosotros usamos un Arduino Mega, tenemos que setearlo acá. O si usamos un Arduino Uno, tenemos que setearlo también acá, en herramientas, placa. Ese es el primer paso que tenemos que hacer. Buscar el Arduino, digamos, buscar acá, en el gestor de tarjetas, buscar el Arduino que estamos usando. Y seleccionamos Arduino Uno. Y luego, el segundo paso es setear el puerto de comunicaciones con el cual nos vamos a comunicar con el Arduino. O sea, nosotros conectamos al USB, conectamos el cable y lo conectamos acá. Pero este entorno crea un puerto virtual con el cual se comunica con el Arduino. En este caso, el puerto que está utilizando es el puerto COM3. Si nosotros seleccionamos el puerto COM1, seguramente nos debería dar una falla. Después lo vamos a probar. Si bajamos a la derecha, en el extremo más bajo a la derecha, no, ustedes no van a alcanzar a leerlo, pero dice Arduino Uno en COM3. Hay una pequeña indicación acá que dice Arduino Uno en COM3. Una vez que hemos seteado la placa, acá Arduino Uno, está seleccionado el Arduino Uno, y hemos seleccionado el puerto. Lo que tenemos que hacer es verificar si el programa está bien escrito. Entonces vamos a este primer selector que tiene como un tilde. No sé si lo alcanzan a ver. Ahí. ¿Lo pueden ver? Sí, 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 sí. Tiene como un tilde, dice verificar. Entonces, se hace una compilación interna sin enviarlo a la Arduino. Y acá dice compilado. En letra muy chiquita dice compilado. Si hubiera un error, por ejemplo, le sacamos una llave, vamos a hacer la verificación y nos dice, esperado una llave al final de esta entrada, o sea que nos está indicando que falta algo ahí. No todos los tipos de errores que nosotros cometemos por ahí nos indica, pero sí nos da la línea. Entonces lo primero lo verificamos nuevo y se fue el error. Ahora, el próximo paso es subirlo a la Arduino. Entonces, el cable ya tiene que estar conectado a la Arduino y lo subimos. Entonces, fíjense que ahí está, se prende y se apaga ese LED. Puede cambiar la posición del LED según la placa de Arduino. Y ahí ya está subido. Acá abajo nos dice subido, en este pequeño texto, aquí a la izquierda, quiere decir que está compilado y que está cargado acá en el programa. Si ahora le desconecto la alimentación y le vuelvo a conectar una batería o una pila, el programa ya está grabado en la placa y ya sigue funcionando el tiempo que yo quiera con el programa cargado ahí. ¿Qué pasa si está mal conectado el puerto? Le vamos a cambiar, en lugar de COM3 acá le vamos a poner COM1. Y vamos a tratar de subirlo, a ver qué hace el programa. Fíjense que a la derecha ahora se abre un indicador verde que está indicando el avance en el proceso de subida del programa. Cuando ya pasan más de 3 segundos y no lo subió, es porque hay algún problema. No lo va a subir. ¿Ven que quedó acá la línea verde y la ruedita? ¿Alcanzan a ver? Sí, sí. ¿Y qué pasa cuando nos pasa eso, por ejemplo? ¿Cómo volvemos a iniciar o lo desenchufamos? ¿Cómo tenemos a eso para volver a tratar? Directamente van a verificar acá, que generalmente es el problema que se produce, porque a veces les puede aparecer como 5 puertos acá.
4 o 5 puertos virtuales. Entonces van a tener que ir probando uno por uno cuál es el puerto real con el cual se está comunicando el programa. Acá está el error, ¿ve? Ha ocurrido un error mientras se enviaba el sketch. Entonces vamos a hacer una cosa, lo vamos a poner en el otro puerto ahora. Ahora acá abajo nos dice chiquito, Arduino 1 en COM3. Y vamos a probar de subirlo de nuevo. Fíjense que demora un segundo en subirse. Cuando ya pasaron 2 o 3 segundos es porque ya no se va a subir. Bueno, ahí quedó subido. Entonces, bueno, hay muchas opciones acá. Por ejemplo, podemos setear el tamaño de letra. Acá en preferencias. Ponemos una letra más grande. Y acá tenemos salvar. Si el archivo ya está creado, nos va a sobreescribir el archivo que nosotros ya tenemos. O podemos ir también a guardar como y guardarlo en la carpeta que nosotros querramos. Este texto, que es un programa de Arduino, se llama Sketch. Y por defecto, los Sketch tienen que estar dentro de una carpeta. Si nosotros, por ejemplo, este programita que se llama Blink Arduino, no lo tenemos a este Sketch, no lo tenemos guardado dentro de una carpeta, Arduino nos va a crear la carpeta. Nos va a decir, cuando lo querramos abrir, nos va a decir, todo Sketch de Arduino debe estar dentro de una carpeta y nos va a crear una carpeta y lo va a guardar adentro. Si no, nosotros creamos una carpeta que se llame Blink Arduino, en este caso es Blink Arduino 1.8.13, y dentro de esa carpetita guardamos el archivo. Las palabras que son parte del programa están en color, las palabras claves en el programa. Digital write, delay, void. Nosotros podemos hacer que distintas palabras aparezcan en color. Eso después en algún momento lo podremos ver, que aparezcan resaltadas para que nosotros sepamos que esas palabras son claves para nuestro programa. Bueno, gente, siendo casi las 8, llegaremos hasta acá. Me gustaría saber que me comenten si es posible por el aula virtual o por el correo. Si vamos muy despacio, si vamos muy rápido. Para algunos esto va a ser muy, muy básico. El caso de Maximiliano, que esto lo recontra maneja. O el caso, hay varios programadores en la gente que está asistiendo, que bueno, es una programación distinta a la que usualmente se hace con otros lenguajes, porque acá estamos manejando el hardware también. Entonces hay que compatibilizar esta programación en C, en el lenguaje de Arduino, al hardware que vamos a estar utilizando. Pero yo prefiero que vayamos despacio ahora y que nadie se quede y que podamos ir avanzando. En un momento, cuando nos demos cuenta, vamos a estar armando cosas complejas.